Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jesús Aguilar, del grupo 5. El día de hoy voy a exponer el desarrollo cognitivo titulado Moldeando la realidad matemáticas para ciudades más funcionales. Siguiente. Ok. Como bien sabemos, el problema central es que muchas rampas públicas en el Perú están mal diseñadas, por lo tanto son peligrosas. Por eso, nuestro objetivo es usar la geometría. Siguiente diapositiva, por favor. Es utilizar la geometría y trigonometría para medir e identificar qué tan inaccesibles es una rampa real y comparar los datos con las leyes que están escritas para moldearla matemáticamente a una propuesta mejor. Siguiente diapositiva. Ok, como muestra en la foto, eh, la rampa que está ubicada en Avenida Metropolitana 1 con los jazmines, su pendiente es muy empinada, por lo tanto subir y bajar es peligroso, ya sea para discapacitados o niños que transiten por ahí. Y justamente por eso como esa avenida es muy transitada y consideramos urgente usar las matemáticas para justificar un diseño que de verdad sea funcional. Muchas gracias. Continuando con la exposición, pasamos a ver la ubicación geográfica. La rampa peatonal se ubica en la intersección de la Avenida Metropolitana 1 con Los Jazmines en el distrito de Trujillo, departamento de La Libertad. Esta se encuentra en una zona urbana con alta circulación de peatones debido a la presencia de viviendas y comercio. Por ello es fundamental que esta infraestructura cumpla con las condiciones de la normativa. Ahora pasamos a la problemática identificada. La rampa peatonal presenta una pendiente del 30.95% superior a la permitida por la normativa, lo que dificulta el acceso de personas con movilidad reducida y aumenta el riesgo de accidentes. Además, se identificó la ausencia de pasamanos, superficie de antideslizantes y señalización para personas con discapacidad, afectando la seguridad y accesibilidad del espacio público. Siguiente diapositiva. Ahora, pasamos a la recolección de datos dimensionales. Los instrumentos utilizados fueron la cinta métrica, la aplicación móvil de Inclimetro, la calculadora científica, la cámara fotográfica de un celular y la aplicación Google Maps. Siguiente diapositiva. Ahora pasamos a las mediciones realizadas. Pues esta se dividió en cuatro: la variable, el símbolo, el valor y la unidad. Pues en la altura vertical encontramos que su símbolo es la h, el valor es 0.65 y unidad en metros. La distancia horizontal está en símbolo d, valor de 2.1 y unidad en metros también nuevamente. La longitud sería en símbolo L, valor 2.2 y unidad en metros. El ancho de la rampa, pues en A minúscula, con un valor de 1 metro y también nuevamente en metros. El ángulo de inclinación, pues sería en teta, con un valor de 17.2 y que está en unidad de grados. Y la pendiente en M, con un valor de 30.95, que está en porcentaje. Pasamos al registro de usuarios, que también se divide en cuatro: tipos de usuario, cantidad aproximada, horarios observados y observaciones de movilidad. Pues observamos que un aproximado de 30 peatones generales tras, caminan por esa rampa entre las 7 a 9 de la mañana. En adultos mayores hemos calculado un aproximado de 6 personas que está entre las 10 a 12 de la tarde. Y personas con movilidad reducida una aproximada de 2, pues en horario observado es variable, ya que encontramos, a esas dos personas la encontramos en diferentes horarios, una a las 11 de la noche y otra a las 8 de la noche. Y en niños, pues bueno, fue un aproximado de 5 personas, que es entre las 4 a 6 de la tarde. Sí. Bueno, mi nombre es Jeremy Wacha y voy a hablar sobre lo que es analizar variables críticas. Tenemos lo que son las variables matemáticas identificadas, lo que es la pendiente, el ángulo de inclinación, la distancia horizontal, la altura, la longitud inclinada y lo que es el radio de curvatura, que no va a aplicar en este modelo matemático, ya que es una rampa que modela un segmento recto y no de curvatura. Seguimos con lo que es la comparación de las normas técnicas. Hemos visto la norma A.120 que nos dice sobre los límites permitidos y parámetros fuera de la norma. Como vemos en el recuadro, hay pendientes desde el 12%
hasta el 2%, donde el de 12% tenemos hasta los 0,25 metros y en el 2% tenemos a más de 2 metros, donde la pendiente máxima según la norma A.120, que es la versión clásica, el desnivel de 0,65 que mide la rampa que hemos medido corresponde a una pendiente máxima de del 10%. La actualización en 2023 de la normativa o de la norma A.120 establece una pendiente máxima del 8%, con desniveles entre 0,31 a 0,72. Por ello, la rampa analizada con la altura de 0,65 debe cumplir este límite, donde vamos a comparar los valores en la siguiente tabla, donde tenemos los parámetros, el valor medido, la norma A120 y el cumplimiento, donde vamos a ver si cumple o no cumple. En la pendiente vemos que hay un 30,95% que no cumple con la norma A.120. En el ancho, que es de 1 metro, donde sí cumple, el pasamanos, que está ausente y por ello no cumple, la superficie antideslizante, que también está ausente y por ello no cumple. Siguiente. Seguimos con lo que es el análisis de desviación, donde vamos a tomar de referencia el límite de 10% aplicable en el desnivel del 0,65, donde la fórmula de la desviación hemos puesto el experimental menos el teórico sobre el teórico por 100, donde nos da una desviación de 209,5%, lo que nos dice que la rampa supera del 3,1 y 3,87 veces al límite permitido por la normativa, lo que evidencia un incumplimiento y un riesgo elevado para la inseguridad de los peatones y los usuarios. Seguimos para formular el problema matemático, donde vamos a ver lo que son las definiciones de variables. Tenemos variables independientes, como es el eje X, que es la distancia horizontal recorrida de la rampa, la variable dependiente, que es la Y, que mide la altura, los parámetros constantes, que tenemos la altura total de la rampa, que lo hemos representado en H, la longitud horizontal, que está representada en D, la pendiente actual del 30,95 y el ángulo de inclinación, que es de 17,2 grados. La relación matemática tenemos a la ecuación de la recta, donde nos dice esta ecuación que Y es igual a la pendiente por X más B. La pendiente, sabemos la fórmula, que es y sub 2 menos y sub 1 entre x2 menos x sub 1, donde hemos tomado el eje de coordenadas en el punto 0, 0, el origen. Por ello nos da 0,65 entre 2,10, donde la pendiente nos da de 0,3095. Siguiente. Por ello, nos hemos hecho algunas preguntas de investigación, donde la pregunta principal es, ¿la pendiente de la rampa peatonal cumple verdaderamente con los criterios de accesibilidad establecidos por la norma estudiada? ¿Y qué modificaciones geométricas son necesarias para mejorar su funcionalidad y seguridad? Y también tenemos algunas preguntas específicas, ¿no? Como ¿cuál es la ecuación matemática que representa esta rampa? ¿O cuál es el ángulo de inclinación de la rampa? Entre otras más. El objetivo de optimización, que determina la nueva longitud horizontal que permite reducir la pendiente de la rampa hasta un valor cercano al 10%, lo que garantiza mejores condiciones de accesibilidad, seguridad, tanto para los usuarios, para los peatones y para todo el público en general. Las condiciones del modelo es que la altura de la rampa permanece constante de 0,65 metros, la estructura se modela como una línea recta, como ya he dicho anteriormente, y que no se consideran deformaciones del terreno, y también que se asume en inclinación uniforme durante todo el recorrido. Gracias. Bueno, soy Ashley Córdoba. Vamos a lo que es a modelar matemáticamente la estructura de nuestra rampa. Para modelar matemáticamente la rampa se utiliza una función lineal, la cual es y es igual a m por x más b, donde y representa la altura, x la distancia horizontal y m la pendiente. Como la rampa inicia en el origen, el valor de b es igual a 0. Primero se calculó lo que es la pendiente utilizando la relación entre la altura y la distancia horizontal,
con una altura del 0.65 metros y una distancia horizontal de 2.10 metros. Se obtuvo una pendiente de 0.3095, lo cual equivale al 30.95%. Luego se calculó lo que es el ángulo de inclinación mediante la función arcotangente de la pendiente, obteniendo un valor del 13.2 grados, de 17.2 grados. Con estos resultados, el modelo matemático de la rampa actual quedó representado por la ecuación y es igual a 0.3095x. La interpretación de este modelo indica que por cada metro recorrido horizontalmente, la rampa se eleva aproximadamente 31 centímetros, lo que evidencia una inclinación excesiva y poco accesible para los usuarios. Siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, para diseñar nuestra propuesta de mejora, para que la rampa cumpla con la normativa de accesibilidad, se planteó que mantendríamos la distancia horizontal de 2.10 metros y reducir el desnivel accesible del 0.65 metros a un 0.21 metros mediante la modificación del sardinel con el borde de la vereda. Aplicando nuevamente la fórmula de la pendiente, se obtuvo un valor del 0.10 equivalente al 10% que cumple con la normativa a 120. Con esta nueva pendiente, el ángulo de inclinación disminuye un 5.71 grados y la longitud inclinada pasa a ser aproximadamente 2.11 metros. En el modelo matemático que se queda representado por la ecuación y es igual a 0.10x. Al comparar ambos modelos, observamos que la pendiente se reduce de 30.95% a un 10%. El ángulo disminuye de 17.2 a lo que es un 5.71 grados. En el desnivel baja de 0.65 metros a un 0.21 metros. Esta propuesta de mejora significativamente la accesibilidad y la seguridad de la rampa, permitiendo un desplazamiento más cómodo para personas con movilidad reducida, adultos mayores, niños y peatones en general, sin necesidad de ampliar la estructura ni invadir lo que es la pista, ¿no? Gracias. Bueno, ¿qué tal? Me presento. Mi nombre es Ricardo, en lo cual tenemos acá en esta imagen se presenta la visualización técnica de la rampa peatonal. Bueno, donde se compara el modelo actual con la propuesta de mejora. En la parte superior observamos de la rampa actual en 3D que tiene una altura de 0.65 metros y una distancia horizontal de 2.10 metros y una longitud inclinada de 2.20 metros, lo cual genera una pendiente de 30.95% y un ángulo de 17.2 grados, lo cual los valores que no cumplen con la normativa. Además, mediante la ecuación matemática de la rampa se presenta su inclinación actual, eh, lo cual en parte inferior se muestra la propuesta de mejora, donde se reduce la pendiente al 10%, disminuyendo un ángulo de 5.71 grados, lo cual hace la rampa más segura y accesible para todos los usuarios, como también se incorpora elementos como pasamanos y superficie antideslizante para reforzar la seguridad. Bueno, acá tenemos lo que son hemos hecho una encuesta a 30 personas, de lo cual hemos hecho 5 preguntas dentro de la encuesta. Y bueno, la primera pregunta, ¿considera que la rampa actual es segura para transitar? En lo cual de las 30 personas encuestadas, el 80% nos ha dicho que sí y el 20% no. En la segunda pregunta tenemos, ¿ha tenido dificultad o ha visto a alguien con dificultad al usar la rampa? Sí o no. En lo cual de las 30 personas encuestadas que hemos tenido, el 75% dice que sí y el 25% dice que no, no ha tenido ninguna dificultad. Bueno, en la tercera pregunta tenemos, ¿cómo califica la inclinación de la rampa? ¿Adecuada, pronunciada, muy pronunciada? Bueno, lo cual tenemos
que el de las 30 personas encuestadas tenemos que el 70% dice que está pronunciada, ¿no? Y el 20% adecuada, y lo muy bajo, que es el 10%, muy pronunciada. Bueno, en la cuarta pregunta tenemos, ¿considera necesario mejorar la rampa, sí o no? De las 30 personas encuestadas que hemos dado, tenemos el 90% que dice que sí y el 10% que no. Bueno, en la quinta y última pregunta tenemos, si la rampa fuera más larga y menos inclinada, ¿la usaría con mayor confianza? Bueno, tenemos sí y no, de la cual las 30 personas encuestadas nos han dicho que sí, sí, el 85% sí lo usaría y el 15% no. Bueno, del otro, en este de acá que tenemos resultados obtenidos. Bueno, en esta parte mostramos los resultados en la encuesta aplicada a los usuarios de la rampa. Se encontró que el 80% considera que la rampa no es segura, el 75% manifestó dificultad al usarlo y el 70% indicó que la inclinación es muy pronunciada. Además, el 90% cree que es necesaria una mejora y el 85% afirma que lo usaría con una menor inclinación. Bueno, lo que es retroalimentación incorporada son con base en las encuestas, ¿no? Se indicó modificar la pendiente de la rampa para acelerar más, para ser más accesible. También se incorporaron pasamanos de 0,80 a 0,90 metros y una superficie antideslizante, ¿no? En el fin de mejorar la seguridad y cumplir con la normativa técnica. El impacto social. Ese proyecto tiene un impacto social importante porque mejora la movilidad y la seguridad de los usuarios, especialmente a las personas que no mayores, adultos mayores, ¿no? Y niños o personas discapacitadas. Bueno, además reduce el riesgo de accidentes y promueve la inclusión. Bueno, en la relación con la ODS, el proyecto se relaciona con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente en la ODS 11, que busca ciudades accesibles y seguras. Bueno, el ODS 10, que reduce desigualdades, y el ODS 3, que promueve la salud y el bienestar. Y por último, tenemos las limitaciones del modelo. Finalmente, debemos mencionar que el modelo tiene limitaciones, ya que se considera una rampa con un tramo recto y una toma en cuenta irregulares del terreno. También tenemos lo que son factores climáticos o estructurales, ¿no? Bueno, en conclusión, este estudio se mostró que la rampa peatonal analizada presenta una pendiente de 30,95% y un ángulo de 17,2 grados, lo cual son valores que no cumplen con la normativa y dan un riesgo para el usuario. Esta situación fue respaldada por las encuestas realizadas, donde la mayoría de personas señaló que la rampa no es segura y que necesita mejoras. Bueno, a partir de ello, aplicaron herramientas matemáticas como la geometría analítica, la trigonometría y el modelo lineal para realizar el problema y plantear una solución técnica. Bueno, gracias a esta propuesta se logró reducir la pendiente al 10%, cumpliendo la normativa y mejorando de una manera específica de la seguridad y la accesibilidad a las personas. Finalmente, damos a conocer que este trabajo, que las matemáticas son fundamentalmente para identificar problemas reales de infraestructura y proponer soluciones que contribuyan a una ciudad más inclusiva y segura y sostenible. Bueno, en recomendaciones, se recomienda aplicar, ¿no?, que la rampa debe cumplir las normativas vigentes. En el Perú, mayormente, no todas las rampas cumplen eso. También incorporando, pasamos superficie antideslizante, señalizaciones, en fin, mejor dicho, el gobierno debe tener en cuenta las rampas, ya que hay muchas personas discapacitadas o niños resbalan, tienen fracturas o hasta accidentes muy graves como hasta la muerte, ¿no? Digamos, un resbalón puede llegar a la pista y un camión puede pasar a velocidadmente y arrollarlo. Gracias.